En la fotografía se observa a Mari Carmen al centro, vestida con un kimono en color blanco y orillas rojas. Las orillas tienen detalles bordados de figurillas japonesas. Al fondo se muestra un escenario en el cual se deja ver parte de una batería y un par de macetas de cada lado de la imagen de alcatraces. Mari Carmen tiene su mano izquierda en el pecho y con la mano derecha sostiene un micrófono. Tiene el cabello negro suelto y al parecer está cantando. Mari Carmen Camarena, soprano originaria de Guadalajara, México. Es poseedora de una voz con calidez y timbre excepcionales, que aunada a su gran sensibilidad le ha permitido cautivar a públicos muy diversos. Comenzó sus estudios de piano y canto a muy temprana edad. Su formación como cantante la recibió de maestros como Arturo Rodríguez, Armando Piña, Flavio Becerra, Carlos Aranzay de Reino Unido y Harlan Snow de Estados Unidos. Ha sido la voz principal en diversos ensambles, tales como Radaïd, Les Femmes de Serge y Ensamble Siglos Pasados. En 2012 participó como cantante en el World Economic Forum en Puerto Vallarta. El mismo año interpretó el papel de ángel mensajero en la ópera El Rey Nació, del compositor José Luis González Moya en el Teatro Diana de la ciudad de Guadalajara. Participó en el segundo Encuentro Internacional de Canto Lírico en Guadalajara, 2014, interpretando a Sor Osmina en la ópera Sor Angélica de Puccini. Fungió como jurado en el primer concurso internacional de canto para personas con discapacidad visual en la ciudad de Guadalajara 2015 y en 2016 viajó a África y participó en el cuarto. Pues estamos esta noche con Mari Carmen Camarena, que si no me equivoco es mexicana, radica en la ciudad de Guadalajara. Ya ella nos dirá en unos momentos si es del estado de Jalisco, si es de México, y bueno, la conocí justo en el proceso hace 2 meses de crear un colectivo de personas dedicadas al arte y que además tienen discapacidad. Mari Carmen Camarena se desempeña en el territorio musical, específicamente es cantante, aún no sé qué es. Básicamente esta entrevista es a ciegas porque tengo muy poca información de Mari Carmen Camarena, pero bueno, te agradezco, Mari Carmen, que estés aquí. No sé si puedes decirnos de dónde eres originaria, dónde vives y cuál es tu profesión. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por entrevistarme. Soy María del Carmen Camarena, nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me dedico a cantar desde hace pues más de 15 años, yo creo. Y bueno, no tienes poca información sobre mí, te mandé un montón, pero con todo gusto comparto aquí. Pues no sé por dónde te gustaría empezar, por algo de educación o experiencia en la música o intereses, no sé. Pues en tu profesión, o sea, en tu formación
profesional, o sea, eres cantante, pero estudiaste canto, no sé, eres soprano o qué tipo de música haces. Sí, soy soprano, estudié canto clásico. Soprano es una etiqueta, digamos, una clasificación que se le da a la voz femenina cuando es aguda, cuando su tono es más bien agudo, pero también es una clasificación que corresponde más bien al ámbito de la música clásica. Entonces, pues digamos que yo fui clasificada como soprano porque desde siempre estudié lo que se le dice del canto, o sea, canto clásico, pues, lo que estudian los cantantes de ópera. Y nada más que me he dedicado a cantar muchas cosas menos ópera. Creo que he cantado en un par de óperas en mi vida. Una fue dentro de un taller de ópera precisamente, y otra fue una ópera navideña de un compositor aquí tapatío, pero de ahí en más mi vida musical me ha llevado por muchos rumbos muy, algunos medio experimentales y muy diversos. Sí. Y no, perdón, que me interrumpa. No, pues, yo he llevado toda mi formación musical a base de clases particulares, porque en la universidad estudié lingüística, que es una carrera más bien enfocada a, pues les dicen las ciencias blandas, ¿no? Las humanidades que tienen que ver con qué son los idiomas, de dónde vienen. Mucha gente piensa que estudiar lingüística es hablar muchos idiomas, pero no. O mucha gente también piensa que estudiar lingüística es lo mismo que literatura, pero tampoco. Entonces, pues esas han sido las cosas que he estudiado, y la verdad son ambas carreras muy bonitas, muy bonitas. Pero bueno, tu formación como cantante ha sido entonces en espacios particulares dentro de Guadalajara o en otras ciudades. Bueno, yo empecé estudiando en Inglaterra porque algunos años durante mi adolescencia viví por allá. Entonces ahí fue donde tomé mis primeras clases de canto. Ya había tomado clases de piano desde antes. Y entonces, pues sí, digamos que empecé, pues bueno, mi amor en la música es desde siempre, ¿no? Mi amor a la música está desde bebé, yo creo, de toda mi vida. Y yo pienso que el primer lugar donde escuché música que me encantara fue en la tele, porque como todo niño me pasaba las tardes, bueno, no todo niño, pero muchos niños me pasaba la tarde viendo las caricaturas o pues, los programas que hubieran en la tele. O sea, pasaron varios años hasta que me metieron a clases de piano y todo esto ya más activo, ¿no? Pero pues siempre la música de las películas, de las caricaturas, hasta de los anuncios me fascinaba. Y yo creo que ahí empezó mi amor a la música. Y al mundo también de los idiomas, ¿no? De todo lo sonoro. Ok, tú cuando iniciaste en Inglaterra ya eras una persona con ceguera o todavía veías, no desconozco si tu ceguera es de nacimiento o adquirida. Sí, es de nacimiento. O sea, yo toda la vida he visto lo que veo, que es poquito. Y ya, así ha sido mi vida. Ok, entonces estudiaste música en Inglaterra como persona con discapacidad visual. ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue quizá menos musical de lo que yo hubiera querido. Más bien estudié la prepa con algunas orientación a las artes escénicas. Yo me esperaba, o yo hubiera querido ir a algún conservatorio, pero más bien creo que lo que buscaban en casa era que yo perfeccionara mi inglés, que pues es una herramienta, la verdad, indispensable hoy por hoy. Y salí con más curiosidad por el canto y más curiosidad por la música de la que antes tenía, de tal manera que regresando de Inglaterra pues me metí a clases y sí, he seguido en clases desde entonces. O sea, los cursos y las clases nunca paran, ¿no? De alguna manera, y lo estudios. Sí, y en Guadalajara has tomado talleres o clases
de canto? Sí, he tomado clases, yo creo que con todos los maestros que han pasado por aquí, desde los que literalmente han venido una sola vez hasta los que han venido durante lapsos, a dar, que tienen, de repente se les juntan los alumnos aquí, luego dejan de venir, así, o sea, no he tenido un solo maestro como muchos instrumentistas o muchas personas que estudian alguna disciplina artística, duran años y años con un solo maestro y es como su principal guía. Yo como que eso me ha faltado porque aquí en Guadalajara yo como no estudié en ningún conservatorio, pues no tuve 4 años del mismo maestro, ni 8, ni 10, o sea, he como que tomado clases con muchos maestros. Entonces poco a poco he ido como adaptando lo que me han enseñado y ya después en la era de YouTube y de los libros y de ser un poquito más autodidacta, pues yo también he explorado por mi cuenta. Ok, ¿has tomado clases de canto en YouTube? No, me refiero pues buscando videos de cantantes, ¿no? De cómo le hacen, y los distintos tipos de canto, los distintos tipos de voz, los distintos tipos de música, como ya explorando este universo. Creo que últimamente sobre todo he buscado diversificarme mucho más, experimentar más, porque como te platicaba, pues no terminé por ser aquella cantante hiper especializada que yo me imaginaba, ¿no? Cantando ópera o especializándome en música barroca. Ese es un terreno que en México existe muy poco y ya está acaparado por algunos cantantes, algunos pocos. Entonces, pues yo he tenido que buscarle por otro lado, pero eso pues no ha sido del todo malo, al contrario, me ha llevado a experimentar con tipos de música fusión y de distintos tipos y la verdad hoy por hoy cuando hay que diversificarse tanto, pues siento que eso me ha venido bien. Ok, veo que en el correo que me mandaste hoy por la tarde incluiste portadas de discos. Estos discos, ¿cómo es que participaste en ellos? ¿Qué música contiene cada disco? Háblanos un poco de esos discos que has hecho Sí. o en los que has participado. Con mucho gusto. Lo que pasa es que yo fui durante 12 años integrante de una agrupación originada aquí en Guadalajara que se llama Radaí. Radaí empezó conjuntando y experimentando con música, con ritmos, escalas, instrumentos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, música árabe, música celta, música gitana, música de la India. Entonces, haz de cuenta, un integrante tocaba el sitar, otro había tambores, había darbucas, instrumentos, por así llamarlos, exóticos o raros, ¿no? Yo en ese entonces estaba fascinada con todo ese tipo de música y fue para mí una oportunidad increíble el saber que se estaba formando una banda aquí que quería explorar eso. O sea, siempre me gustó la música clásica, pero nunca fue lo único, ¿no? Entonces, pues encantada yo entré a formar parte de Radaí y a los 2 años de ser yo miembro de este grupo, grabamos nuestro primer disco. Curiosamente, los discos fueron saliendo a cada 2 años en el tiempo que yo estuve ahí, ¿no? El primero en el 2000, fue el 2002, pero ya me acuerdo. El caso es que, el primero creo que fue en el 2002, en el 2004, en los 2000, bueno, ya me acuerdo, ya ni para qué te quiero sacar cuentas, pero el caso es que grabamos 4 discos y un DVD que fue filmado en el lunario del Auditorio Nacional. Entonces, pues 4 discos y un DVD de la discografía en la que he participado tienen que ver con esta banda que te digo, Radaí, que hacía fusión de música del mundo. Ok, y actualmente esa banda sigue vigente, se desintegró, ¿tú participas todavía con ellos? Yo ya no participo con ellos, pero Radaí sigue existiendo. Han cambiado mucho, empezó a cambiar el corte de la música cuando yo, por ahí del 2011, por ahí del tiempo cuando yo me salí.
Pero ellos siguen y hasta donde tengo entendido sacaron un nuevo disco hace poco. Mientras tanto yo me salí porque ya para mi gusto ya estaba como volviéndose medio pop, medio como no sé, ya no me divertía yo tanto en escena como antes con ellos, ¿no? Y además la sección de percusión se había vuelto muy, muy fuerte, muy ruidosa para mi gusto. Además había combinado con guitarra eléctrica, o sea, yo ya sentía que mi voz se perdía. Y entonces se me ocurrió fundar un ensamble donde hiciéramos canción francesa, un cuartetito, algo muy sencillo, muy tranquilo, que fuera a base de piano, como más o menos lo que sería un trío de jazz, pero además con voces femeninas, ¿no? Y ese grupo, que se llama Les Femmes de Fer, que en francés quiere decir las mujeres de sexo, sigue existiendo y sigue vigente todavía. Y con ellos grabé un disco que tenemos ahí, que se llama C'est la vie, que quiere decir así es la vida. Ok, ¿y por qué se llama Las Mujeres de Sergio? Pues bueno, es un honor a un compositor francés muy muy conocido y muy polémico que ya murió, pero es todo un hito en su país, que se llama Serge Gainsbourg. Gainsbourg, que es el papá de esta Charlotte Gainsbourg, una actriz, no sé si lo ubiques. Pues era muy prolífico en sus composiciones. Yo a veces lo comparo con Cricri, aunque pues, él no componía para niños, no, para nada, pero lo comparo en el sentido de que abarcó muchos géneros diferentes en sus estilos. Entonces, yo en ese entonces tenía una amiga francesa con una voz muy, muy, muy linda, que fue la que me dio a conocer todas estas canciones. Y decidimos fundar este ensamble que te digo. Estaba a base de puras voces femeninas y pues cantar en francés no es nada fácil, ¿no? Yo creo que para los franceses es fácil, pero pues, como es un idioma muy gutural y donde la boca y la cara hacen unos gestos que para nosotros son medio raros, pues cantar en francés no es fácil. Entonces me gustó además ese reto, además de que la canción francesa es muy linda, me quise acostumbrar a cantar en francés y la verdad se disfruta mucho, es muy lindo. ¿Tú sabes francés? Sí sé algo de francés, no a la perfección, me falta pasarme una temporada en Francia, yo creo, para perfeccionarlo, pero sí sé algo. Okay. Oye, y bueno, comparas a este compositor con Cricri por como la amplia gama de música y todo eso. La música infantil, ¿cómo te pega? La música infantil, pues yo siempre fui muy fan de Cricri. Ya la música infantil de Tatiana para acá, no creas que me hace tanta gracia. Este hombre Luis Pesetti, que es un argentino, me encanta. Y también la serie de 31 minutos. A mí me gusta mucho trabajar con niños. Estuve un rato haciendo de cuentacuentos en un museo interactivo aquí de Guadalajara, que es parecido al Papalote que tienen allá en Ciudad de México, nada más que se llama El Trompo Mágico. Y mi labor junto con las otras cuentacuentos que estaban ahí era cada hora más o menos, juntar un grupito de niños o ir a donde ellos se juntaran en el museo y contar cuentos, ¿no? De los que se tienen ahí en el acervo de libros para que los niños pues quisieran leer y era padrísimo, me encantaba eso. Y después lo llegamos a hacer en la calle también de manera ligera y nos disfrazábamos y jugábamos con los niños, o sea, era increíble. Y también participo de hecho en una obra de teatro que es una adaptación para niños de la Odisea de Homero, que es una obra de teatro multimedia con títeres. Y bueno, es divertidísimo, la verdad, ese trabajo me encanta. Ya. ¿Y la música pop? No, eso no. Eso sí no es lo mío. Pero no es porque yo tenga nada en contra, simplemente como que nunca me dio por ahí. O sea, me acuerdo que yo aprendí inglés cantando las obras musicales como El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Jesucristo Superestrella, todas esas. Entonces mi sueño en la vida era ser cantante de Broadway, o sea, nunca me imaginé siendo cantante pop ni de rock tampoco.
Ya. Oye, y también, bueno, cuentas que trabajas en el área escénica, haciendo, pues, de cuentacuentos y participando en obras de teatro. ¿Cómo ha sido tu formación en esa disciplina? Ha sido a base de talleres y cursos. Durante un lapso, pues, como de un año, pertenecía a un grupo de teatro que se desbarató, dirigido por, es un director escénico aquí muy reconocido que se llama, le dicen el Mosco, se llama Luis Manuel Aguilar, pero en realidad todos lo conocen por el Mosco. Pues él fundó un grupo de teatro así muy heterogéneo, donde no todos éramos actores, no todos éramos profesionales, ¿no?, de la actuación. Entonces, me encantó porque trabajábamos con títeres, tomamos talleres de esto y de aquello. Entonces, mi formación en teatro no es profunda para nada, pero me encantaría profundizar más porque me divertí mucho mientras estuve en el teatro, ¿no? A pesar de que nunca tuve un papel así dramático, ni serio, ni nada, pero pues lo gocé bastante. ¿Hay una razón por la que en cuestión artística no hayas hecho como una carrera universitaria? Pues mira, me enfrenté al típico, no puede ser, como que música, es pura gente trasnochadora. Y yo he sido trasnochadora toda mi vida, o sea, desde chiquita me la pasaba escuchando el radio de noche. De todos modos no dormía, entonces lo de trasnochadora me vino excelente. Y pues digamos que no quise pelearme, no quise armar una revuelta en casa. Y dije, bueno, pues siempre me ha gustado escribir, entonces escogí una carrera más relacionada con las letras, más relacionada con la escritura, y la verdad no me quejo, es una carrera muy disfrutable. Ok, ¿y lingüística estudiaste en Guadalajara? Sí, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ok, ¿y cómo fue tu paso por la universidad? Como, o sea, desde el punto de vista de persona con discapacidad, o sea, ocupabas el braille, llevabas tu computadora, llevabas una grabadora, ¿cómo fue eso? Pues mira, yo siempre estuve en un limbo donde, como veo poquito, siempre se me dirigió, o siento que se esperaba de mí, usar mi vista lo más posible. Entonces yo aprendí a escribir con unas rayotas, con marcadores, en unos cuadernotes y así. Pero ya cuando llegué y también usaba el braille, o sea, también usaba. Pero ya cuando llegué a la universidad fue cuando de verdad me di cuenta que pues yo no iba a poder leer mis propios apuntes, porque siempre iba a casa de alguien a estudiar con ellos, porque pues yo no podía leer lo que escribían. Entonces ahí fue donde realmente me llegó ¿cómo te diré? Como que salí de la negación, o sea, dije, no, pues yo realmente tuve que haber sido usuaria de braille casi al 100, porque lo demás era puro juego, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, pues ahí fue cuando de plano abandoné el plumón, abandoné el cuaderno, abandoné la joroba y la panza que me estaban saliendo por tanto tener una pésima postura pegada al escritorio, y ya más bien me dediqué a grabar las clases, a tomar mis apuntes en braille, y ya hice una transición que yo pienso que debe haber sido desde siempre, ¿sabes? Sí, sabes que yo también yo adquirí la ceguera, empecé a quedarme ciego alrededor de los 13 años, cuando entraba a la secundaria, y los 3 años de secundaria fueron, como tú dices, utilizando plumones, crayolas, haciendo alto contraste, hojas negras con crayolas blancas, u hojas de color fosforescente con crayolas negras, y también a mí se me exigía que fuera totalmente visual. Bueno, en mi caso particular, yo en ese tiempo no conocía el braille. En la ciudad donde vivía no había una escuela donde yo pudiera aprender braille, entonces sí era una sobreexigencia. Para mí la secundaria fue una etapa muy pesada, muy estresante, porque, o sea,
no se me permitía vivir en mi discapacidad, sino tenía que vivir la normalidad de la secundaria, y sí llegaba un punto en el que el agotamiento era excesivo. No sé si en tu fase de de librotes y plumones también tuviste esa facultad como de mucho estrés. Uy, sí, la tuve desde la primaria. O sea, yo me acuerdo que mi mamá, digo, quien hizo todo lo que ella consideró siempre lo mejor, me transcribía así a mano las las lecturas de comprensión a unas letrotas. Y yo no sabía que yo nunca iba a poder leerlas bien. O sea, y me acuerdo que la maestra me decía, oye, como que ya estás grande, ¿no? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no avanzas? Y yo no sabía, o sea, y no sabía que nunca iba a poder. Y me sentía mal, o sea, me sentía tonta. Y, y eso me pasó con todo, con las matemáticas, con la música. Entonces avancé, pues, de maneras muy, muy penosas, ¿no? De alguna forma. Sí, e igual entrar ya de lleno al braille, a las grabadoras, a grabar tus clases, sí fue un proceso de liberación. Es que ha sido y está siendo, porque ahora que me estoy acostumbrando a las herramientas digitales, está siendo entre liberador y no, porque pues, son herramientas que todavía mucho no las sé operar en su totalidad. Luego parte del braille se me olvidó, lo volví a aprender, lo aprendí en inglés, en lo que se llama estenografía. Bueno, no sé si deberíamos explicar lo que es la estenografía para las personas que no saben, pero si no quisieras que me metiera demasiado en eso, solo te diré que el braille que yo escribo es un batiburrillo de lo que me acuerdo con lo que me invento, y entonces yo creo que nadie le entiende a mis apuntes más que yo. Sí, pero sí me sirven. Sí, no sé si eso habría que preguntarle a otros ciegos más adelante cómo funciona eso, porque, bueno, haciendo una breve explicación, el braille es este sistema de lectoescritura para personas ciegas que está basada en puntos en relieve que los ciegos pueden tocar con los dedos, y existen, como me parece, que dos formas de escribir braille: el braille que es letra por letra, y el braille que es estenográfico, que es escribir dos letras, y esas dos letras significan o una palabra o un enunciado. Y bueno, hay como variantes de letras. En braille puedes escribir letras invertidas o escribir letras como en distintas posiciones y significan una palabra o una frase. Y en ese sentido, digo, yo también aprendí el braille completo, el braille 1 y el braille 2, que es el estenográfico. Y sí, tienen muchísimos años, yo creo que como 20 años que no escribo braille, pero sí, ya al final del tiempo de que escribí braille, sí era que una palabra la escribía completa y lo demás eran inventos míos, de conjugación de letras. Y sí, yo veo mis libros de braille y los entiendo, pero se los paso a otro ciego y nomás no entienden nada, ¿no? Bueno, por lo menos no soy la única. Sí, y lo que he hecho ahora con la tecnología es que, por ejemplo, los teléfonos traen una cosa que le llaman diccionario, en donde tú escribes, por ejemplo, para escribir no te preocupes, escribes nada más NTP. Y así ya te aparece la palabra en el editor de texto, la frase completa, ¿no? Entonces lo que he hecho es que he trasladado como muchas conjugaciones de letras del braille estenográfico a mi diccionario de celular, y entonces así escribo como utilizando el celular, pero ya el braille, pero ya en forma como digital. Sí. Sí, que no sé si tú haces eso o apenas estás. Solo en mi mente, fíjate, nunca había pensado en hacerlo en el celular. Ya. Oye, y por ejemplo, bueno, te decía que mi secundaria fue muy pesada, muy estresante y todo, pero también algo que yo rescato mucho de mi primer etapa como persona con discapacidad fue este vínculo de colaboración y de comunidad
que en mi caso solo se dio entre mis compañeros. O sea, yo tuve un rechazo total por parte de los adultos que no querían saber nada de mi ceguera, pero mis compañeros de clases sí se organizaron, incluso sin mí, para que yo pudiera seguir adelante con la secundaria. Y muchas de estas ideas de escribir en altos contrastes, o de dejar de ocupar lápices y empezar a ocupar crayolas, o en decir, bueno, hoy nos reunimos en casa de tal persona para hacer tarea juntos o para estudiar juntos, pues eran iniciativas siempre, casi siempre de los demás, no mía, y siempre como en ese involucramiento. No sé en tu caso si pasó así o tú viviste como tu etapa escolar en solitario. La viví en solitario, pero porque yo siempre fui una persona muy solitaria, o sea, no, a lo mejor tenía una amiga o un amigo, pero nunca fui de bolitas ni grupitos. Y pues siempre me costó, ¿no? Siempre me ha costado socializar, porque además siento que quizás todo hubiera sido más fácil si yo hubiera sido declaradamente ciega desde siempre, pero por ejemplo yo no usé bastón hasta ya tenía 20 y tantos, pues no sé por qué. Ya sé cómo podía, y pues claro que mi vida mejoró con el bastón, ¿no? Entonces, vivir en la ambigüedad es muy duro, porque tú no sabes qué esperar, los demás no saben qué esperar de ti, y entonces tampoco se ofrecen a ayudarte porque no saben qué hacer, no saben qué ofrecer, no saben si ves o no ves. O una amiga que todavía tengo, que ella pensaba que yo estaba mintiendo. Y pues no, yo no estaba mintiendo, ¿no? Simplemente quizá no lo estaba asumiendo como debía ser. Sí, bueno, esa parte también me toca mucho porque en la actualidad, digo, llevo más de 20 años de ser persona ciega y todavía muchos amigos que tengo desde que me quedé ciego siguen asegurando que yo vivo en una mentira y que yo finjo mi discapacidad. No sé por qué pasa eso, pero sí, a eso a mí también me pasa mucho. Pasa mucho. Oye, y bueno, retomando nuestra plática, en algún lugar leí que tú, en tu profesión artística, has viajado al extranjero. Sí, pues fíjate que Radaid con los años empezó a cobrar bastante éxito y entonces fuimos de gira a Europa 2 veces, fuimos a Estados Unidos, no me acuerdo si también 2 veces, y pues por varias partes de México anduvimos. Entonces, pues también es algo muy bonito de ser músico y viajar. Bueno, espero que eso lo podamos retomar cuando la cuarentena termine, pero pues conocer mi país, ¿no? O sea, tantos lugares que yo no conocía y no sé si hubiera llegado a conocer de otra forma, conocer muchas partes. Y la verdad que no hay, o sea, ser turista en cualquier parte está bien, pero no hay nada como andar de músico de aquí por allá, es lo máximo. Okay. Oye, y en este grupo musical, ¿tú eras la única persona con ceguera? ¿Y había personas con discapacidad? ¿O tú eras la única? No, yo era la única. ¿Y cuando ibas de gira, ibas tú sola con ellos o viajabas con asistentes? Pues fíjate que
yo creo que quizá debido a la semi-negación en que vivía, jamás se me ocurrió llevar un asistente y hubiera sido, bueno, no hubiera sido un lujo, sino una primera necesidad para mí, porque la verdad sí, en muchas ocasiones fue muy pesado, muy pesado. Y no disfruté ni aproveché, creo, lo que como pude haber aprovechado y disfrutado. Y no digas ya fuera del país, sino recuerdo una gira que tuvimos por Chihuahua, donde era un concierto en cada municipio. O sea, creo que fueron, más de cuenta, 12 días de viaje y fueron 10 conciertos. Entonces, cada noche era en un municipio diferente, un hotel diferente. Entonces, literalmente, al día 5 yo ya no sabía ni cómo me llamaba, me estaba volviendo loca. Entonces, creo que fue a partir de la gira por Chihuahua que yo empecé a hacer gestión en el grupo para viajar con asistente. Y claro que, y ya fue muy poco el tiempo que duré en el grupo para cuando tuve asistente, pero claro que cambia la cosa muchísimo, muchísimo. O sea, un asistente para una persona con discapacidad en una situación que no es la tuya, pues que no es tu ámbito doméstico donde tú conoces todo, es indispensable, no es ningún lujo. Bueno, sí, en ese sentido es otro punto que tengo en común contigo, porque yo, pues desde siempre sí, bueno, desde muy joven, desde que yo llegué a la ciudad de Oaxaca ya a vivir como una persona ciega, primero, los primeros 2 años sí me creí este cuento de la independencia, de el discapacitado que lo puede todo y que es un superhéroe, pero después de esos 2 años sí me di cuenta que no era así la realidad y que uno tenía que aprender a decir no sé, no puedo y por favor ayúdame, ¿no? Sí. Y eso fue básico para poderme pues sentir realmente a gusto, cómodo, seguro, incluso hasta feliz, porque no es lo mismo viajar tú solo como persona ciega y que no sabes en dónde para el camión, si puedes bajar, si no puedes bajar, incluso cosas como muy básicas como ir al baño. A veces los camiones te dicen, no, pues 5 minutos para ir al baño. Uno tiene ganas de ir al baño, pero no puede ir al baño porque pues ni sabes dónde está, sabes que te vas a tardar más de 5 minutos y luego la angustia de ¿y cómo voy a saber cuál es el camión donde vengo? ¿No? Exacto. Y son cosas que yo veo con otras personas con ceguera que conozco, que se aferran a esta utopía de la independencia y viven unos calvarios impresionantes. Y además esta parte que tú dices del disfrute de los viajes, siempre es mejor como para mí estar acompañado porque puedes desviarte a donde sea, puedes decidir adelantar tu retorno o prolongar tu estancia. Para mí, sí, yo siempre disfruto más un viaje en compañía de amigos y bueno, un asistente, como tú dices, en una persona con discapacidad no es un lujo, es una necesidad y a veces también se vuelve como un vínculo de intimidad, de compartir cosas que pues como si fuera tu hermano o tu hermana, ¿no? Claro, y hablando de eso, no sé por qué cuando alguien piensa en un asistente para no voy a hablar de discapacidades en general porque cada una es distinta, hablaré quizá de discapacidad visual que es la que conozco, piensan que donde más necesitas el asistente es de la puerta de tu recámara para adentro, y no, yo de mi recámara para adentro déjenme en paz, yo no quiero a nadie, ¿no? O más bien hacia afuera, a lo mejor si estoy en un hotel puedo picarle a la recepción y preguntar, no sé, alguien puede subir y ayudarme a prender la tele, yo qué sé, pero sinceramente los lugares donde uno puede estar en privado se vuelven sagrados, se vuelven intocables, ¿no? O sea, de aquí para adentro nadie más que yo, porque sé que de aquí para afuera necesito guía, necesito asistente, necesito ayuda. Sí. Oye, ¿y tú fuiste a África en años pasados? Sí. Esto fue a finales del 2015
y decidí hacer un voluntariado. Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces, tanto mi vida musical como personal había entrado en una crisis total, y yo nunca había viajado sola, o sea, había viajado con el grupo, o había viajado con mi familia, pero nunca había hecho un viaje sola, ¿me explico? Entonces dije, me voy a ir lo más lejos que pueda, a donde nadie me conozca, nadie que me conozca. Entonces ahí sí fue adrede, o sea, no fue nada más la necedad, ahí sí fue a lo que pase, ¿no? Ahora, un voluntariado pues tiene mucha estructura, son horarios. Por ejemplo, estás en una casa, compartes la casa, compartes la habitación, hay personas que están a cargo, y el voluntariado en sí pues es una especie de trabajo donde tienes un horario, o sea, no es tampoco como si te fueras a la jungla, ¿no? Tú solo, o sea, tiene cierta lógica y ciertas normas de seguridad y demás. Entonces ahí, cuando se terminaba el voluntariado, que solo duraba unas pocas horas al día, pues claro que salían todo el mundo de excursión y a conocer la ciudad, y claro que ahí yo me vi privada de algunas libertades como las que tú dices, donde qué ganas me daban de irme a perder a la ciudad y conocerla como lo haría cualquier caminante. Y yo sabía que no podía, pero pues en esa situación en particular yo fui a eso, a ver qué sí podía y qué no podía, ¿no? En cualquier otra situación donde yo voy a divertirme en cualquier otra situación que yo decida, yo prefiero como tú viajar con un asistente. Pero el voluntariado me enseñó muchísimo, es una labor hermosa porque pues hay tantas personas que necesitan tanto y que carecen de lo que nosotros damos por sentado, incluyendo, o sea, simplemente la posibilidad de tener un asistente ya nos pone a quien sea en una situación más allá de las personas que pues quizá no tienen la posibilidad de ir a la escuela, no desayunan o tienen carencias mucho más básicas, ¿no? Entonces la verdad es que sí, un voluntariado te da perspectiva. Y después de eso, que fue, la verdad me podría extender en experiencias increíbles que tuve, pero ya también he hecho varios voluntariados aquí en México y pues siempre se aprende mucho, la verdad. Ok, ¿en qué ciudad de África estuviste? Estuve ¿Y voluntariado de qué fue, perdón? Estuve en la capital de Kenia, que es la ciudad de Nairobi, y mi voluntariado consistió en ser maestra de música en una primaria. Aunque también, como es voluntariado, pues donde te puedas meter y donde puedas ayudar, lo haces, ¿no? También a veces como voluntario, y sobre todo como voluntario con discapacidad, significa que pasas mucho tiempo observando, sentado, sin saber qué hacer, y eso también es, bueno, o sea, lo menos que puedo decir es que salir de tu zona de confort, ¿no? Ya, sí, justo te iba a decir eso, que cómo se vive un voluntariado, además donde el idioma es otro, porque no es el inglés que tú sabes, o el francés que también sabes, sino es otro idioma distinto, y además la barrera de la no visión. Pues mira, hubo de todo. Para empezar, en Kenia el segundo idioma oficial sí es el inglés. Entonces, hablan un inglés medio raro, pero con el tiempo lo entiendes y lo hablas. El primer idioma oficial es el Swahili, y pues ahí sí aprendí una que otra palabra, pero no llegué a comunicarme en Swahili. Hubo de todo, o sea, hubo voluntarios con los que me peleé, con los que hubo malentendidos, hice amigos, anduve en grupo, anduve con una sola persona. Yo sola, pues obviamente no, ahí sí hubiera sido peligrosísimo. Pero me tocó convivir con orientales, con gente del norte de Europa, hasta hubo un mexicano ahí que conocí, o sea, de todo, y la verdad, ahí sí aprendes porque aprendes. Okay. Oye, ¿cómo encontraste estos voluntariados? O sea, agarraste tu computadora y le pusiste ahí en el Google voluntariado y te apareció. ¿Te recomendó a alguien? Bueno, mira, yo soy muy de leer, me gusta mucho, siempre estoy leyendo algún libro,
Y en ese entonces mi hermana me había regalado un libro que creo que se llamaba algo así como Rompe las reglas, haz lo que quieras con tu vida, o no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero el que lo escribió dijo que a él le abrió los ojos, se fue, no me acuerdo si 2 o 3 años a trabajar en un barco hospital con, no me acuerdo si la Cruz Roja o con qué. Entonces, pues obviamente yo hice algo mucho menos extremo, que fue ir simplemente 3 meses. Y ¿qué me preguntaste, perdón? ¿Cómo encontraste esa entonces, la gente o la fundación? Pues mi hermana me ayudó, le dije, oye, yo quisiera hacer un voluntariado, y ella me ayudó a hacer una búsqueda. Y la verdad es que muchas de estas organizaciones, una de dos, o son religiosas, o son como esta, que en realidad lo que hacen es venderte una especie de turismo voluntarial, que combina, o sea, comparado con el turismo normal es barato, pero sí te cuesta. Entonces, es una especie de turismo moderno, porque estás ayudando, estás teniendo una aportación a las comunidades, que no es donde van normalmente los turistas. De hecho, llegué a conocer allá mexicanos que jamás en su vida hubieran puesto un pie en el barrio donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, y también conocí personas allá que se la pasaron meses y meses y meses de voluntarios, porque aunque el boleto de avión te cueste, la vida en África es muy barata. Entonces, a ellos que no les estaba yendo bien en su situación económica, pues en realidad vivían más fácil ahí. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces este voluntariado, este turismo voluntariado, como que lo agarraste a través como de una agencia de viajes, algo así. No, ellos son su propia, lo que ellos son en realidad es como una agencia de vinculación con las escuelas, los hospitales, los orfanatos, los lugares que requieren de voluntarios. Entonces, digamos que, y tienen vínculos con muchos países. Ya, ¿y ellos cómo se llaman o quiénes son? Digo, por si hay gente que nos está oyendo y quiere también. Ellos se llaman IB, chica, HQ. Ok. ¿Y latina? ¿Y latina? ¿De chica? HQ. Y claro que ahorita yo no sé cómo les estará yendo con la crisis en la que estamos, porque pues cuáles viajes, ¿no? y no es el único. He hecho con ellos, creo que hice otro voluntariado más en Costa Rica, y la verdad es que me parece una de las mejores maneras de viajar. O sea, va mucho más allá del simple turismo. O sea, después de ser músico, yo creo que el voluntariado es la mejor manera de viajar. Ok. O sea, tú tienes un compromiso social también. En Kenia lo hiciste con los niños. En Costa Rica también fue con niños. No, ahí fue en un asilo de ancianos. Ok. ¿Y también dabas clases o cómo fue en Costa Rica? No, fíjate que ahí yo originalmente me inscribí para trabajar en una escuela de educación especial, pero no sé qué problema tuvieron, que al final terminé yendo al asilo. Y pues nada más, realmente lo que hacíamos era convivir, platicar, organizar juegos, quitarles a veces un poquito la carga de trabajo al personal que ya trabajaba ahí. Y la verdad, conocer otros voluntarios y conocer a las personas de ahí, pues eso, hay que ir con la mente abierta, porque pues no tienes, sobre todo cuando tienes una discapacidad y no tienes la libertad de simplemente irte a perder a la ciudad, pues debes traer tus otras cositas que hacer, porque a lo mejor pasas horas en las que de otro modo te aburrirías, ¿no? Entonces tienes que ir con una mente muy abierta y mucha flexibilidad de espíritu. Ok. Oye, y bueno, has mencionado lo del COVID, que es ahora el virus que está de moda y que de pronto nos encierra porque queremos, porque tenemos miedo, y aunque no creamos, pues también nos encierra porque
no hay nada que hacer como en la calle. ¿Y tú cómo vives esto desde tu ceguera? Por ejemplo, yo platicaba con Mari Carmen Graue en otra entrevista que que siento que el hecho de la sana distancia para las personas ciegas es algo muy, muy complicado, porque para salir a hacer el súper, pues viene un amigo, aunque estoy dentro del coche del amigo que me lleva y me trae, en el súper voy codo a codo, me dice qué cosas quiero, a veces pues como que ni siquiera sé la marca que siempre escojo, y titubeo un poco, el bastón que todo el tiempo está en el piso. Entonces literalmente llego a mi casa a lavar el bastón así de forma paranoica, y luego casi a incendiar mi ropa para quitarle el COVID, y luego a bañarme horas, ¿no? para poder desinfectarme. No sé tú cómo lo vives. Más bien ahorita estoy procurando que alguna persona me ayude a hacer todas mis compras, porque la verdad no quisiera salir, tocar a alguien por error y recibir algún tipo de rechazo. O sea, siento que estamos, aunque fuera natural o fuera de esperarse o fuera comprensible, siento que estamos ahorita tan ciscados y tan en alerta. Me acuerdo de una vez, esto no tiene nada que ver con el COVID, pero igual pudiera equipararse. Me acuerdo una vez que nos habíamos estacionado y yo abrí la puerta de mi lado y pues yo no sabía y le pegué al carro de una persona cuyo carro estaba justo al lado. Yo como que no calculé, no me di cuenta, no lo pensé, yo qué sé. Y la persona se enojó bastante. Y yo obviamente me disculpé, pero imagínate algo así, pero en época de COVID. O sea, yo creo que pues, podría, no sé, ser mucho peor. Entonces prefiero no salir. Y pues sí. Ya. O sea, estás totalmente encerrada. Prácticamente, o sea, sí he salido a visitar a mi abuela, porque pues vive sola y no me gusta pensar que no tenga contacto humano, ¿sabes? Sí. Ya. Ok. Oye, y en libros que dices que lees mucho, ¿qué tipo de literatura consumes? Pues soy muy aficionada a la ciencia ficción. No sé qué tan bueno sea estar leyendo novelas apocalípticas en tiempos de COVID, pero no creas, se presta mucho a la reflexión. Porque la ciencia ficción juega mucho y especula con mundos posibles, ¿no? Es precisamente lo que hacen. Entonces, en lugar de ponerme a leer filosofía o algo más teórico, pues la ciencia ficción te pone a pensar cómo es el mundo cuando las cosas se agravan, o cuando las culturas chocan, ¿sabes? Por eso me gusta mucho leer ciencia ficción. Ok, ¿qué autores lees de ciencia ficción? Pues yo creo que mi favorita es Úrsula K. Le Guin. Es una escritora que murió el año antepasado ya, me parece. Y la ciencia ficción que ella escribe es como muy humanista, no es mucho de máquinas ni de cálculos, es como, sí, muy humana, ¿no? Fantasía también escribe ella. Pues he leído últimamente a varios autores, pero yo creo que si me preguntan una, así que digas, yo la recomiendo, pues es ella, es una autora norteamericana que murió, pues sí, me parece que ya pasaba de sus 80 años y tiene mucho escrito muchas novelas y cuentos. Ok, ¿eso lo lees en español o en inglés? Bueno, a ella sí la han publicado en español, aunque yo la leo más bien en inglés porque la mayoría de sus libros han sido pasados a audio. No me refiero al libro electrónico, me refiero como a lecturas, narraciones, pues, en inglés. Entonces, así es como yo normalmente leo muchos de mis libros. Ok, estas narraciones en inglés son este formato de Estados Unidos de personas que leen un libro y graban y
luego mandan a las bibliotecas y las bibliotecas distribuyen material a las personas con discapacidad. Sí, eso es una. También hay una aplicación gratuita con una biblioteca gratis que se llama, ¿cómo se llama? Creo que Liverbox, como diciendo voz libre, pero Liverbox, Sí. Que son puros voluntarios que leen. Entonces, lo único malo de esta aplicación es que un libro te lo leen entre 20 personas, entonces unos leen mejor, otros leen peor, pero bueno, te puedes encontrar de todo, ¿no? ¿Y esta aplicación es gratuita? Es gratuita. La puedes bajar y tienes acceso a su biblioteca ahí mismo. Ya. ¿Y las lecturas son en inglés o son en español? Esta en particular es en inglés, pero la 11 tiene y los tiflolibros en español, que me parece que los tiflolibros es una iniciativa argentina, si mal no me equivoco. Ellos tienen mucha literatura pues en español y obviamente originalmente escrita en español, no necesariamente traducciones. Okay, ya. Aparte de esta escritora, ¿qué otros autores has leído o te gustan o tienes como referencia? Ay, pues, fíjate que ahorita estoy leyendo a Paco Ignacio Taibo. Sí. Estoy leyendo la biografía de Villa. Es un ladrillote de libro, pero está muy interesante. Okay. Luego, antes de eso, estaba leyendo A la sombra del ángel. No sé si has oído hablar de ese libro. Este libro narra la vida de la hija de este arquitecto famosísimo que hizo el Ángel de la Independencia antes de que se cayera. Ella fue un personaje en la cultura en México muy, muy insigne porque apoyó la cultura económicamente, pero también era escritora, actuaba, era pianista. Porque no me acuerdo de su nombre. Ahorita me voy a acordar. Y bueno, es claro que si es mujer, a huevo tiene que ser famosa por haber sido la amante de alguien, y ella fue amante de José Vasconcelos. Entonces, quien no la conozca por todas sus importantísimas aportaciones a nuestra vida cultural, seguro la va a conocer por eso. Y se llama, ya me acordé, Antonieta Mercado, María Antonieta, ¿qué? ¿Nada? No, siento que no. Este arquitecto que fue maestro de Diego Rivera en la Nacional, híjole, bueno, que no, pero el libro es muy famoso. El libro sobre la vida de ella, en realidad lo escribió la esposa de su hijo. La cosa con esta mujer es que ella se suicidó y dejó a un niño chiquito, que después se casó con una norteamericana, me parece, quien se interesó en la vida de la mamá y la investigó y pues la escribe. Es una novela muy bonita, una novela escrita con una sensibilidad, no es una novela nada más de los hechos, ¿no? Muy linda. Okay, ya. Y se llama A la sombra del ángel. Sí, pero no tengo a la mano todos los datos. Sí. Rivas Mercado era el arquitecto, y entonces la hija era María Antonieta Rivas Mercado. A ver si no me estoy equivocando. Y yo, su casa, la casa donde ellos vivían, hace poco vi un reportaje de que es una especie de museo y está abierta al público, entonces yo estaba entusiasmadísima por ir a conocerla porque acababa de leer el libro cuando empezó lo del COVID. Así que a ver cuándo puedo ir a la Ciudad de México y dar una vuelta por allá. Por su casa. Sí. Okay. ¿Y cuáles son tus proyectos que estás haciendo ahora? Pues mira, yo creo que ahora sí me estoy animando a jugar con la idea de tener un proyecto solista, cosa que nunca he tenido. Yo siempre he sido parte de una banda, de un grupo de teatro, de un ensamble, de un quinteto de jazz, siempre, como que es mi manera de trabajar. Pero ahora que paso tanto tiempo a solas estudiando, y ya me han preguntado antes, ¿por qué no sacas tu propia música? ¿Y cuándo vas a hacer algo tú sola? Y la verdad es que no me lo había plantado en serio hasta ahorita. O sea, hasta ahora que llevamos 2 meses en cuarentena y he tenido
toda la calma y la paciencia de ponerme a estudiar todos los aspectos de la música y demás, todas esas cosas que luego no tenemos tiempo de hacer. Ahora sí que lo estoy pensando muy en serio, porque no sé para dónde va esto, pero siento que ahora el equipo de trabajo pues tiene que estar a mi cargo, yo tengo que tomar las riendas de ello, porque las famosas bandas o grupos o agrupaciones musicales son una especie de pseudo colectivo donde supuestamente todo el mundo hace las cosas a partes iguales, pero el dinero nunca alcanza y siempre hay pleitos, es un drama, ¿no? Pues eso no puede seguir eternamente porque pasan los años y pues hay una época privilegiada para ese tipo de vida que es la adolescencia, pero cuando ya pasas de ahí, pues ya no es tan fácil desperdiciar el tiempo picándole, rascándole, pegándole a lo que suene y pasando horas y horas y horas, ¿no? Como que enfocarse más. Entonces, pues en eso ando ahorita. Ya, y estás como organizando un disco, estás escribiendo canciones. Hola, ¿qué tal? Soy María del Carmen Camarena desde México. Ella es mi perrita Gala. Me gustaría participar en su convocatoria de viajes de una persona ciega viajando. Soy ciega de nacimiento, fui prematura al nacer y de este modo pues mi retina nunca se terminó de formar. No me ha impedido llevar una vida, lo que yo llamaría normal. Una de las cosas que más me gusta en la vida es viajar. He viajado de muchas maneras. Soy cantante, me dedico a la música y entonces he viajado también como parte de agrupaciones musicales, como parte del elenco de una obra de teatro. Y hace algunos años me fijé la meta de una vez al año, de ser posible, viajar yo sola. Quería retarme a ver si podía viajar sola a un lugar lejano donde no me conociera absolutamente nadie. Entonces me inscribí en un voluntariado en Kenia, África. Duré 3 meses allá. Fue una experiencia lo máximo, de lo más maravilloso que he vivido en mi vida. Tuve experiencias de todo tipo, buenas, malas, hice amigos de muchas partes del mundo. Posteriormente he vuelto a viajar a otras partes del mundo con asistente y sin asistente, o sea, acompañada de alguien que me conozca tanto como sin conocer a nadie. Se me ha ido desarrollando cada vez más el gusto por viajar, por el simple placer de conocer lugares nuevos, gente diferente. Me siento muy atraída por la convocatoria que sacaron ustedes adelante, porque dice que se trata de una persona ciega que se enfrenta a las aventuras que pueden ir implícitas en un viaje. Me gustaría mucho que las personas que vieran el documental, en caso de poder participar en él, tuvieran claras las miles de maneras como alguien que no ve igualmente se puede divertir y puede disfrutar un viaje. Para mí sería un gusto que me consideraran para poder participar en esto. Muchas gracias. A decirte cositas muy bonitas, corazón. Lo que te decía de la ciencia ficción, de cuentos, y sí, estoy como formando un bolo a partir del cual luego pueda forjar pues un disco, un show creo que me gustaría, o sea, a mí me gusta cantar en vivo, ¿no? El disco yo siento que vendrá por sí solo, y lo de en vivo pues espero que no esté vedado para siempre, ¿no? Espero que sí se haga. Entonces pues estoy ideándolo, estoy viendo qué instrumentos llevaría, cuánta gente sería, cuánto podría costar, en fin, todo eso que nunca me he atrevido a hacer antes y que nunca me he sentido en la capacidad de dirigir y de empezar desde cero, pues lo estoy haciendo porque es eso o quién sabe, ¿no? Entonces mejor lo hago. Ya. Y en cuestión de música, ¿sabes como en qué estilo o también apenas estás como averiguando? Yo creo que voy a rescatar algo de la música del mundo que el mismo en los tiempos para cuando yo me salí, y probablemente combinado con algo de electrónica y también algo experimental, como una onda música contemporánea. Yo creo que va a haber algo por ahí. Ok. Pues esperemos que el COVID sí nos permita volvernos a reunir en algún momento cercano
Ojalá y no se ponga más dramático de lo que ya está. Y pues seguimos en contacto. Al final de esta entrevista vamos a colocar algunos videos que nos mandaste para pues que la gente también te escuche cantar. Y te agradezco mucho el haber estado conmigo en esta grabación, que pues pronto saldrá y te compartiremos. Pues yo te agradezco a ti el interés, la verdad, tu interés en entrevistarme, también a Marisol su tiempo y su atención, y pues no sé si luego o ahorita pueda anunciar alguna red social en la que me pudieran seguir si quieren. Sí, adelante. Hace poco empecé un blog donde escribo, ahora que tengo más tiempo de escribir, entonces María Camarena MX, si buscan María Camarena MX, así estoy en todas mis redes sociales, y ahí pueden leer a veces lo que se me ocurre. No publico con tanta frecuencia, o sea, siento que no me gusta estar saturando ni tengo el tiempo de estar ahí. Pero cada que siento que tengo algo valioso que decir, lo pongo. Y bueno, pues sería un gusto contar con su atención y su interés. Ok, y en este blog, ¿qué es como escribes, en qué línea o en qué corte o es variado? Pues yo diría que hay como dos líneas para mi blog. Una es sobre música y otra es sobre mi visión de la vida. Entonces es muy general, los esos temas son muy amplios, o a veces se me conjuntan en una sola cosa porque estoy narrando alguna anécdota de mi vida que tuvo que ver con música. Entonces, más o menos va por ahí. El blog lleva poco, te digo, pero es un ejercicio muy bonito, muy interesante que me gusta compartir con los demás, a ver qué les parece. Bueno, pues ojalá alguien de los que te escuchen se animen a visitarte en el blog y pues ojalá y también sigas escribiendo mucho, que esa es una característica que también veo en varias personas con ceguera, que aparte de realizar alguna otra disciplina artística, tienen como elemento secundario la escritura. Te vuelvo a agradecer tu tiempo y seguimos en contacto. Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Entrevista y fotografías proporcionadas por la artista Mari Carmen Camarena. Julio 2020.